A las 4 de la tarde, 47 minutos, hablamos de lo que pasa en el Tolima. Las autoridades de este departamento denuncian que estructuras disidentes estarían reemplazando la confrontación armada directa por mecanismos de control social sobre las comunidades rurales, incluyendo presuntas carnetizaciones, reuniones obligatorias y acciones que buscan influir en la vida comunitaria y eventualmente en el siguiente proceso electoral que se avecina a nuestro país este próximo 21 de junio. Pues justamente hablamos de este tema con Alfredo Bocanegra. Él es el secretario de Seguridad del Tolima. Secretario, buenas tardes. Bienvenido a Noticias Caracol en vivo. La gobernadora ha dicho, secretario, ha denunciado mejor que grupos disidentes estarían ejerciendo control social sobre algunas comunidades mediante procesos de carnetización. ¿Qué información verificable tienen las autoridades sobre estas denuncias y en qué municipios se concentra la preocupación sobre este tema? Jennifer, gracias. Sí, desde el año 2024 la señora gobernadora del Tolima ha venido denunciando regional y nacionalmente lo que ha sido una actuación extremadamente indebida que trata de ejercer presión para control social en algunas poblaciones del sur del departamento del Tolima principalmente, donde las disidencias de Iván Mordisco, también aquellos que agencian la agrupación denominada de alias Calarcá, que tiene agenciamiento en el departamento del Tolima, con el propósito de forzar a los presidentes de las juntas de acción comunal o a quienes conocen la comunidad para que sus vecinos sean carnetizados, con el propósito de poder ejercer un control sobre las personas que residen en estas zonas rurales o las personas que se desplazan. Eso va acompañado de otra serie de restricciones violentas e ilegales, como determinar que después de las 6 de la tarde no debe haber circulación o que los vehículos que transiten esas zonas no pueden llevar polarizados o tienen que llevar los vidrios abajo para poder hacer plena identificación de las personas. La gobernadora del Tolima Sí, señor. Precisamente le quiero preguntar también al respecto de estas actividades, secretario, ¿cómo están identificando las autoridades la diferencia entre actividades comunitarias legítimas y mecanismos de control o presión promovidos por estos grupos armados ilegales? No, y las carnetizaciones que promueven llevan las insignias, las enseñas de antiguas agrupaciones y se identifican como disidencias del grupo que los representa. Van antecedidos de panfletos, de mensajes de WhatsApp, en el cual anuncian una presencia. Presencia que si bien en algunos sectores es cierta, en otros se hace de manera remota, posiblemente desde las cárceles o desde otros sitios donde están realizando esta actividad con el propósito de tratar de ejercer un terror sobre las personas. De manera que ese punto de la carnetización es un punto que preocupa, que ha sido denunciado oportunamente y que aspiramos a seguir controlando en el territorio. Tuvimos operaciones muy exitosas por parte de la Sexta Brigada, del Departamento de Policía Tolima, de la Fuerza Aeroespacial colombiana, en varias regiones, particularmente en Rovira, Roncesvalles, en esa zona, lo cual dio muy buenos resultados. También recientemente se acaban de identificar unas caletas contenidas con chalecos, con uniformes, con prendas, con armamento. Ya van dos de este contenido, las cuales han sido oportunamente detectadas y también se logró la neutralización de uno de los bandidos. Nosotros aspiramos a seguir ejerciendo un control territorial con nuestras capacidades, con nuestro plan de recompensas, con nuestra presencia en el territorio, la cual la gobernadora hace todo el tiempo y el gobierno departamental también. Sí, señor, pues justamente la gobernadora habló de una mutación de la violencia. ¿Considera que hoy el principal riesgo para la seguridad en ciertas zonas del Tolima ya no es el enfrentamiento armado, sino la intimidación social y política? Claro, ella lo describió. Venimos de hace unas décadas cuando estaba fuerte la presencia de las entonces FARC, donde tuvimos grupos muy numerosos armados, bien entrenados, con una parte del secretariado incluso de las antiguas FARC en una zona del sur del departamento del Tolima, incluso donde nacieron en el año 64 aproximadamente. Pero hoy tenemos unos grupos pequeños que se movilizan de bandidos, los cuales aprovechan esos espacios territoriales aislados para tratar de ejercer una presión sobre las personas, intimidarlas, extorsionarlas, recaudar indebidamente unos recursos de su trabajo, de la lechería, del café, del cultivo, y tratando de ejercer ese control, suponiendo una presencia muy vigorosa. Como muy bien lo ha descrito la gobernadora,
no son unidades que combaten, que confrontan directamente a la fuerza pública. Cuando han sido sorprendidas por la fuerza pública, no tienen la capacidad de confrontación, no tienen el entrenamiento, pueden tener armamento, pero no tienen la capacidad. Muchos se dan a la fuga o fácilmente se entregan y otros son sometidos si tratan de hacer una confrontación porque no tienen las habilidades que otrora sí tuvieron aquellas agrupaciones ya desaparecidas de las cuales ellos hacen rememoración para tratar de infundir terror en la población. Secretario, ¿y la gente? ¿Cómo están protegiendo a la gente de estas acciones, de estas carnetizaciones? ¿O qué acciones concretas están implementando ustedes para proteger a los habitantes de municipios como Ataco, Planadas, Chaparral, bueno, entre otros, frente a estas posibles presiones de grupos ilegales? Tenemos un muy buen número de unidades de fuerzas especiales, de grupos capacitados del ejército, que son las que han hecho estas muy buenas operaciones en los últimos días, que han logrado muy buenos resultados sumados a los del año pasado, donde fueron neutralizados bandidos que tenían una captación significativa superior al $1.000.000, su equivalente en moneda colombiana, un poco más, hasta 5.000 millones de pesos se calculaba que recaudaban de entre los campesinos y los pobladores de estos municipios, y ellos fueron reducidos por la fuerza pública en combates legítimos. Hoy estamos en un proceso de judicialización y advirtiendo que sabemos por inteligencia que posiblemente llegaría un criminal denominado con el alias de Amazonas, el cual es bueno que sepa por este medio que ya tenemos identificado su designación para esta zona y que aquí será repelido por la legalidad de la fuerza y que no tendrá un espacio para sus acciones criminales. Lo estamos esperando, que no se atreva a pisar el territorio tolimense, porque muy seguramente prontamente pasaría a acompañar o en las cárceles o en otro destino a quienes lo antecedieron en esas actividades criminales. Ahí están entonces las alertas, secretaria, y cuáles son los resultados de estas operaciones de la fuerza pública contra las estructuras criminales que tienen presencia en el sur del Tolima y qué tan debilitadas están actualmente. En menos de 2 semanas se lograron 2 operaciones importantes que condujeron, como estos son grupos, digamos, que se movilizan de manera, grupos reducidos, se logró la neutralización de uno de los bandidos y la captura de otros 4. Y en otro sector se logró el decomiso de una caleta e igualmente la captura de otro número hasta sumar en una docena el número de personas que fueron objeto de estas acciones militares y policiales. Hay que resaltar que desde el principio de la posesión de la gobernadora del año 2024, su política es una acción coordinada entre la inteligencia policial, la reacción militar y el acompañamiento y el cotransportado de la Fuerza Aérea Espacial. Aquí no puede haber protagonismo, sino integración en el combate y aseguramiento de las regiones. Más se demoran los bandidos en llegar que la fuerza pública en actuar y someterlos con rapidez. Tenemos un plan vigoroso de recompensas y tenemos también un acompañamiento hacia la fuerza pública. Los nuestros saben que con nosotros la cosa es en serio. Por eso los indicadores de los resultados de la primera vuelta son tan favorables en el departamento del Tolima y aspiramos a repetirlos para que los tolimenses y las tolimenses puedan votar libremente el día 21 del presente mes. Y todos los colombianos, secretario. Pero la gente, a propósito de las recompensas que usted menciona, ha denunciado también que pues le da miedo denunciar. La gente dice, mire, nos da miedo denunciar por posibles represalias. ¿Qué garantías de protección o de seguridad le brindaría en este momento la gobernación a las personas que quieran hacer esas denuncias? Este es un aspecto bien importante. Cuando llegamos aquí al gobierno encontramos el temor de las personas. Algunas que se han atrevido a denunciar, más se demoraban en denunciar que ser abordadas por los criminales, quienes las obligaban a desplazarse de la zona, so pena de eliminarlos. Cuando vimos esa situación, inmediatamente con la gobernadora identificamos desde el punto de vista legal que cualquier persona, pero sobre todo un funcionario público, como el caso nuestro, puede firmar una denuncia penal ante la Fiscalía para iniciar con esta noticia criminal, aportando las pruebas que nos llevan de panfletos, de mensajes de WhatsApp, de grabaciones que envían a los celulares, de igualmente estos carnets, podíamos denunciar y lo hemos hecho. Yo he firmado esas denuncias y lo vamos a seguir haciendo. Aquí ningún criminal se nos va a quedar impune bajo ninguno de los temores. Pueden hacerlo sobre las personas o tratar de intentarlo, pero nosotros los vamos y los estamos judicializando y estamos suscribiendo de manera frontal estas denuncias.
¿Con qué propósito? Que el día de mañana, si hay un combate, no vayan a decir que esa persona no tenía ningún proceso de judicialización. O si el día de mañana son sometidos porque no se oponen militarmente, sino son capturados, exista una noticia criminal que permita su aseguramiento y su proceso de legalización ante un juez de garantías. Sí, señor. Secretario, ante esta situación es muy importante el trabajo mancomunado, ese trabajo articulado con las distintas instituciones. ¿Hay coordinación con organismos como Defensoría del Pueblo, Fiscalía, la MOE, para monitorear este tipo de riesgos y prevenir que estos hechos pues atenten contra este ejercicio democrático el próximo 21 de junio? Jennifer, mire, la norma determina que una vez al mes mínimo se debe hacer un consejo de seguridad. Nosotros lo hacemos todas las semanas y extraordinarios cuando las circunstancias así lo determinen. Y ese trabajo articulado, el fuerte liderazgo de la gobernadora, que es una mujer valiente, que sufre por la seguridad de los colombianos y que lucha por la preservación de la seguridad de los tolimenses. En estos 23.562 kilómetros cuadrados, más de 1,5 millones de tolimenses, hombres y mujeres, trabajadores y buenos, ese trabajo y ese liderazgo continuo, la fijación de responsables, las tareas ordenadas, la ley, los procedimientos nos ha llevado al descenso de actividades criminales y la neutralización y la captura de bandidos. Pues todo sea por una jornada democrática en paz, donde la gente pueda ejercer libremente su derecho al voto, no solamente en el Tolima, sino también en todos los departamentos de nuestro país. Es Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad de Tolima. Gracias por este tiempo y ese contacto con Noticias Caracol en Vivo. Muchísimas gracias.